milagroso trabajo de los constructores de Nínive, 7 revelaciones transformadoras de fe. En el 3er año de Joacim, rey de Judá, la palabra del Señor llegó a Jonás, hijo de Amitai, mientras residía en Gat-Hefer, en las colinas de Galilea. Era un tiempo de tumulto. El imperio asirio, representado por la ciudad de Nínive, se lavaba las manos en la sangre de sus enemigos, y su reputación resonaba como un eco de idolatría y corrupción en todo Israel. La tensión espiritual colgaba en el aire como las nubes antes de una tormenta. En una noche estrellada, el espíritu de Jonás estaba inquieto, su mente un torbellino de dudas y temores, cuando la voz del Señor resonó en su interior como un trueno celestial. «Levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y clama contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí». El corazón de Jonás se hundió. La idea de proclamar justicia divina en un lugar de tales perversidades parecía un llamado a la muerte. Fue entonces cuando la voz del temor lo llevó a tomar una decisión desgarradora. Huyó hacia Tarsis, se embarcó en un barco, alejándose de lo que consideraba su condena. «¿Por qué ir hacia donde el juicio aguarda?», se dijo, sin entender que la desobediencia lo colocaba en un camino aún más peligroso. En alta mar, donde el horizonte se fundía con el caos, una tempestad brutal surgió, convirtiendo el mar en un monstruo agitado. Las olas rugían clamando justicia, y la tripulación, aterrorizada, invocaba a dioses desconocidos. Mientras el barco se desmoronaba, Jonás se encontraba en la bodega, consciente de que su resistencia a la voluntad de Dios había dado rienda suelta a fuerzas sobrenaturales. La vida daba vueltas. Los gritos de los hombres resonaban como ecos de su propio desafío a la voz divina. En ese momento de desesperación comprendió que la tormenta había sido enviada para él. «Tírenme al mar, y el mar se calmará», admitió con resignación, y los hombres, aunque reacios, lo lanzaron a la vorágine. Tragado por un gran pez, Jonás se encontró en lo más profundo del abismo, una prisión oscura donde la luz se extinguía por completo. Durante 3 días y 3 noches, su espíritu se quebró y clamó desde el Seol. «Desde el fondo del Seol clame, y mi voz oíste». En ese oscuro refugio experimentó la cadena de su propia rebeldía, pero también el abrazo de la gracia divina. «Tú me has lanzado a lo profundo, al corazón de los mares». La transformación comenzó a brotar en su corazón a medida que el pez lo escupía en la orilla. Finalmente, en Nínive, enfrentó la atmósfera tensa, con el aire impregnado de miedo y desesperación por lo que se avecinaba. «De aquí a 40 días, Nínive será destruida», proclamó Jonás con voz temblorosa, pero esperado fue el milagro. La ciudad, con su rey inclinado en penitencia, se unió en un clamor ferviente hacia Dios. A cada rincón, desde el más grande hasta el más pequeño, la súplica alcanzó a los cielos, desafiando toda expectativa humana. El eco de su arrepentimiento reverberaba en las colinas, mientras Jonás se alejaba, cuestionándose si la gracia que había experimentado era también para aquellos que habían caminado en la oscuridad. En ese instante, mientras la conversación divina se tejía entre los cielos y la tierra, la pregunta flotaba en el aire. ¿Qué significaría realmente la compasión de Dios en el inminente juicio? La historia apenas comenzaba, y el destino de Jonás, junto con el de Nínive, pendía de un hilo, mientras la gracia y el juicio convergían con el majestuoso misterio del plan divino. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo,
por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora, continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. El eco del arrepentimiento en Nínive había comenzado a disiparse, pero en el corazón de Jonás, la lucha interna aún era intensa. El sol se alzaba sobre la ciudad, iluminando las calles que antes habían sido senderos de corrupción. El profeta se sentó en una colina al este de la ciudad, observando a su pueblo que ahora clamaba con fervor por la misericordia de Dios. «Has de perdonarles, Señor», murmuró Jonás, recordando la sangre derramada en tiempos pasados. Su espíritu estaba dividido, enfrentando el deseo de misericordia junto al profundo sentimiento de justicia. Mientras Jonás contemplaba, el Señor hizo surgir una planta frondosa que cubrió su cabeza. Esa sombra fue un alivio del intenso calor, y Jonás, en su cansancio, se sintió regocijado por ella. Pero al amanecer del día siguiente, Dios envió un gusano, el cual debilitó la planta, y ésta se marchitó. «¿Tienes tú razón para enojarte por la planta?», le preguntó Dios. Jonás respondió con voz llena de angustia. «Sí, tengo razón para enojarme hasta la muerte». Era en este momento de debilidad que la voz del Señor resonó con sabiduría. «Tú tuviste compasión por la planta por la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer. Y no he de tener compasión de Nínive, esa gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su izquierda, y muchos animales». Jonás se sintió avergonzado ante la inmensidad de la gracia de Dios. La perspectiva divina revelaba una compasión que su corazón no había sido capaz de comprender completamente. Ese día, cuando el sol se ocultó en el horizonte, Jonás, mientras meditaba sobre la grandeza del amor de Dios, sintió una nueva transformación dentro de él. ¿Puede ser que esta justicia divina también abarca a los que considero indignos?, se preguntó, lidiando con el peso de su propio juicio. Nínive, revitalizada en su fe, resonaba con alabanzas. Los ciudadanos, desde el rey hasta los más humildes, se unieron en unidad. No solo habían escuchado la advertencia del profeta, sino que también habían respondido a la voz de su Creador. El arrepentimiento se convirtió en un movimiento masivo, un verdadero reflejo de la transformación. A medida que el eco de voces fervientes resonaba en cada rincón de la ciudad, en una sala privada, los líderes de Nínive debatían sobre el futuro. ¿Cómo continuaremos? ¿Qué dirección tomará nuestra nación? Es Dios quien seguramente se ha inclinado a nosotros con gracia. En ese momento de deliberación surgió la figura de un anciano sabio. Aun cuando el juicio fue anunciado, la mirada de Dios permanece sobre nosotros. Si permanecemos en esta senda de humildad, Él nos mostrará el camino. Las palabras del anciano avivaron un fervor colectivo, mientras los corazones se encendían con la esperanza de un nuevo comienzo. Jonás, aún en las colinas, sintió un llamado en su corazón. Este relato no era solo para la ciudad de Nínive, sino también una historia que resuena a través de generaciones. Comprendió que su encuentro con la gracia divina no solo le había cambiado a él, sino que también diseñaba un nuevo destino para aquellos que eran considerados irredimibles. Se preguntó, ¿cuántas naciones más necesitan escuchar de la compasión de nuestro Dios? Con un nuevo sentido de propósito, Jonás decidió que su historia no acabaría allí. El viaje del profeta apenas comenzaba, el horizonte tenía nuevos colores que esperaba explorar.
La soberanía de Dios se entrelazaba con la historia del pueblo de Nínive, y aquel encuentro era simplemente una nota en la vasta sinfonía de su plan redentor. Así, mientras un nuevo amanecer se alzaba sobre Nínive, la revelación divina prometía expandir su gloria a otros pueblos. ¿Sería Jonás el mensajero también para ellos? La tensión llenaba el aire, con la pregunta latente: ¿quién más sería alcanzado por la abundante gracia de Dios? La historia de la redención, comenzando desde una ciudad sumida en la oscuridad, prometía desenlaces inesperados, de gloria en gloria, al corazón de las naciones. Jonás regresó a Nínive con un renovado sentido de propósito. Sus ojos habían sido abiertos a un nuevo entendimiento de la gracia divina. Mientras la ciudad despertaba, el murmullo de las alabanzas subía como incienso hacia los cielos. La transformación era palpable y el entusiasmo del pueblo por vivir conforme a la voluntad de Dios llenaba cada rincón de la gran metrópoli. Entre los líderes, el anciano que había hablado durante la deliberación se levantó nuevamente. «Hermanos y hermanas», comenzó. Su voz resonaba con un poder que solo puede venir del llamado del Altísimo. El Dios de Israel ha mostrado su misericordia sobre nosotros, y no debemos tomarla a la ligera. Cada acto de justicia debe estar enraizado en la humildad. Cada palabra de alabanza debe venir acompañada de acciones justas. Los corazones de todos se unieron al unísono, y se comprometieron a trabajar no solo en la restauración de la ciudad, sino en la reconstrucción de las relaciones rotas. Sin embargo, Jonás, aún a la distancia, contemplaba el panorama de la ciudad con ojos nuevos. No podía dejar de preguntarse sobre los otros pueblos que aún permanecían en las tinieblas del pecado, cuyas almas clamaban por la misma oportunidad de redención que había recibido Nínive. Una tarde, mientras el sol se ponía en un abrazo dorado entre las colinas, Jonás se sintió impulsado a buscar al rey. Su presencia requería atención, y su corazón ardía por compartir la urgencia de un mensaje aún más amplio. Al ser admitido ante el monarca, Jonás dijo: «Oh rey, he sido testigo de la obra de misericordia que ha florecido en tu pueblo, pero la mirada de Dios también se extiende más allá de nuestras fronteras. Debemos ser un faro, un testimonio de fe que guíe a los pueblos de todas partes hacia la luz». El rey, con su corazón transformado, escuchó atentamente las palabras del profeta. «Es cierto», respondió, «si Dios ha tenido compasión de nosotros, entonces debemos también mostrar compasión. Debemos enviar mensajeros a las naciones vecinas para compartir lo que ha acontecido aquí. De esta manera, el mensaje de amor y arrepentimiento no será solo nuestro, sino que resonará en los confines del mundo». La decisión fue un punto culminante. Se organizaron grupos de mensajeros que llevarían la buena nueva a pueblos lejanos. Fluyeron versos de esperanza y promesas, como ríos de agua viva, mientras Jonás se unía a ellos en la proclamación de la grandeza del Dios de Israel. Cada paso que tomaba era un recordatorio de que la gracia extendida a otros también debía ser entregada con fervor. En medio de este fervor, un eco comenzó a surgir de aquellas tierras distantes. Un mensaje de juicio y esperanza se apoderó de los corazones de los pueblos que escucharon. Tribus de la región empezaron a prepararse para recibir la palabra del Dios que había perdonado a Nínive. La obra de Dios no se limitaba al pasado reciente, sino que abrazaba también a las generaciones futuras. Cuando el polvo de la tierra comenzó a asentarse, Jonás reflexionaba sobre su propia transformación. ¿Es el perdón realmente tan amplio?, se cuestionaba, entendiendo que la compasión de Dios no se detenía en las fronteras de Nínive. ¿Estaba preparado para ver a todos esos pueblos venir a los pies del Señor? ¿Cuál sería el precio de esas almas redimidas?
¿Acaso valía su propia incomodidad? Mientras meditaba en estas profundas verdades, la voz de Dios le susurró al corazón de Jonás con un poder renovado. Este es solo el comienzo, amigo mío. Mi plan de redención abarca al mundo. Mantente firme, porque lo que he comenzado aquí recogerá un fruto inefable. Y así, mientras el viento soplaba en la colina y los ecos de alabanza resonaban en el horizonte, una revelación surgió en el corazón de Jonás, prometiendo conexiones inesperadas con otras naciones. El tiempo había llegado para que la historia del amor de Dios se expanda, y en cada paso hacia adelante la pregunta anidaba profundamente: ¿sería Jonás el testigo de una redención aún más grande que la de Nínive? Mientras los mensajeros de Nínive partían hacia destinos lejanos, un aire de expectativa impregnaba la ciudad. Los hermanos y hermanas que se quedaron atrás se reunieron en la plaza central para escuchar el testimonio de Jonás, que también anhelaba compartir las verdades profundas que había descubierto. Desde su corazón nuevo, comenzó a hablar sobre la grandeza de la misericordia de Dios. «Amados», comenzó, su voz resonando con fervor, «no solo se trata de lo que hemos recibido, sino también de lo que ahora debemos ofrecer. Dios ha hecho un despliegue de su amor y debemos construir sobre esta verdad. El Rey nos ha convocado a ser constructores de puentes, a tender la mano a aquellos que aún se encuentran en la oscuridad. No debemos olvidar que hay un propósito eterno detrás de nuestra transformación». Los rostros de los presentes brillaron con una mezcla de pasión y responsabilidad. Se dieron cuenta de que el trabajo no estaba terminado. La misión de compartir el amor de Dios también exigía un cambio interno. No solo era un acto, sino un estilo de vida. Debemos ser, como dice el profeta Isaías, continuó Jonás con fervor, los que edifican sobre la vieja desolación, los que levantan las ruinas antiguas. Nos hemos convertido en un nuevo pueblo, y ahora somos responsables de ser un refugio de esperanza para todos aquellos que claman. En ese momento, un grupo de ancianos se acercó a Jonás. Su aspecto reflejaba la carga de múltiples generaciones. «Hemos escuchado de las maravillas que Dios ha hecho en ti y en nuestra ciudad», dijeron con voz temblorosa. «Pero Jonás, ¿qué diremos cuando nuestros hermanos en otras tierras cuestionen la veracidad de nuestra transformación? ¿Cómo validaremos la promesa de Dios ante ellos?» Las palabras del anciano resonaron en el corazón de Jonás. Se dio cuenta de que no solo era una historia de redención, sino también la historia de la fe del pueblo de Dios, tanto en sus luchas como en sus triunfos. «Debemos demostrar con nuestras vidas la verdad del Evangelio», dijo. «No solo nuestras palabras, sino nuestras acciones deben hablar de la redención y el arrepentimiento». Con una voz calmada, invitó a los presentes a proceder en la oración. Se arrodillaron juntos, implorando por sabiduría y fortaleza para ser verdaderos embajadores del amor divino. Los ecos de plegarias ascendieron al cielo, y en medio de la súplica colectiva, el corazón de cada uno se llenó de una llama ardiente por el llamado divino. De repente un hombre desconocido apareció entre la multitud. Su atuendo era diferente, lo que llamó la atención de todos. «Soy de un lugar distante», dijo. «He viajado, impulsado por una voz que me dijo que viniera aquí. He oído de su transformación y de un Dios que perdona. Pero, ¿podré yo ser parte de esta gracia tan maravillosa?» Jonás miró al hombre, sintiendo el peso de su historia. «Tú también eres parte del plan soberano de Dios», respondió con firmeza. Su voz se llenó de compasión. «La gracia está disponible para todos, sin importar de dónde vengas o lo que hayas hecho. El mismo Dios que perdonó a Nínive está aquí para abrazarte». El hombre, con lágrimas en los ojos, se unió a ellos, mientras que la multitud comenzaba a percibir que el mensaje de salvación se desbordaba más allá de la ciudad. Jonás miró al horizonte,
donde el sol comenzaba a descender, y comprendió con claridad que el plan de Dios estaba en marcha. Un despertar espiritual estaba emergiendo en cada rincón de la tierra. Mientras el viento soplaba suave, una visión se presentó ante él. Un futuro donde pueblos y naciones, una vez enemigos, caminarían juntos, guiados por la luz de la verdad. ¿Cuántos más vendrán a conocer la maravilla del perdón?, pensó Jonás. Y allí, en la plaza de Nínive, el llamado se hacía eco. Las palabras del profeta resonaron en su corazón. Este es solo el comienzo de algo mayor, porque lo que han visto no es solo para ustedes, sino para el mundo entero. Estén listos, porque Dios está a punto de hacer cosas maravillosas. El viento trajo consigo un susurro divino, y Jonás supo que el tiempo de la revelación había llegado. La promesa de Dios iba más allá de las fronteras de Nínive, y una nueva jornada de fe se acercaba. Cuando la noche cubrió la ciudad, una inquietante expectación llenaba el aire. ¿Qué otros milagros y transformaciones traería el Creador a sus elegidos? En cada corazón palpitaba una pregunta, y con ella la certeza de que el plan soberano de Dios se desplegaría, de maneras que aún no podían imaginar. La plaza de Nínive estaba impregnada de una energía celestial. La noche trajo consigo una profunda sensación de anticipación, y mientras las estrellas brillaban en el vasto cielo, el murmullo del pueblo se tornó en un canto colectivo, una melodía de esperanza. Jonás, con su corazón rebosante de emoción, observaba cómo los corazones de aquellos a quienes había testificado comenzaban a arder con la llama de la fe. En el silencio profundo de la noche, un grupo de jóvenes, inspirados por el mensaje de Jonás, se acercó a él. ¿Cómo podemos ser parte de esta obra de Dios?, preguntó uno de ellos, un joven de ojos resplandecientes. ¿Cómo podemos nosotros construir este nuevo camino que has mencionado? Jonás respondió con fervor, recordando lo que Dios había hecho no solo en él, sino en cada uno de ellos. Amados, no se trata solo de edificar con manos de carne, sino de elevar la fe que Dios ha sembrado en nuestros corazones. Como dice en Salmos, el que edifica su casa sobre la roca no será conmovido. Sus palabras resonaron de tal manera que muchos se sintieron movidos al compromiso. Mientras hablaba, uno de los ancianos que había hecho la pregunta anteriormente emergió de la multitud, su rostro surcado por líneas de sabiduría y lucha. ¿Qué pasará con aquellos que permanecen en la incredulidad?, preguntó, su voz temblorosa. ¿Cómo podemos llevar el testimonio de Nínive a los rincones más oscuros de la tierra? La pregunta del anciano cargaba un peso de realidad, y Jonás reconoció que el desafío no era solo hacia afuera, sino también dentro de ellos. Dios nos ha dado la misión de ser luz en medio de la oscuridad. No solo somos llamados a predicar, sino a vivir nuestra fe con valentía y con el amor que nos transformó. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, dijo el Maestro. Y esto es lo que debemos hacer. En medio de esta declaración, el viento leve trajo consigo un susurro de lo alto, como si el mismo Dios estuviera hablando. Se sintió una corriente eléctrica en la atmósfera, y Jonás levantó la mano, instando a todos a escuchar. Hermanos, husmeemos en la Escritura. Recordemos a los profetas que fueron enviados a naciones ajenas. ¿Acaso no fueron también ellos partícipes del mismo amor salvador? Dios no tiene límites. Los jóvenes, ahora motivados, comenzaron a formar pequeños grupos de oración, trasladándose por la plaza y conectándose con otros, encendiendo así nuevas llamas de fe en los corazones de los presentes. Era un canto de transformación en cada rincón de la ciudad, mientras la comunidad se unía en un mismo propósito. En ese intenso clamor, la visión que había tenido Jonás no fue olvidada.
sintió que algo mayor que ellos mismos estaba a punto de ocurrir. Una promesa, un plan que trascendería no solo a Nínive, sino a todas las naciones. Mientras observaba la escena, recordó las palabras del profeta Miqueas. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Jehová. Esa era la esencia de los que Dios había llamado a ser, portadores de su luz y embajadores de su paz. La noche continuó su danza, y el eco de los cantos resuena en el cielo, una sinfonía que no se apagará. La ciudad de Nínive vivía un despertar. Mientras los corazones se unían en fervientes oraciones, Jonás sintió un temblor insignificante en su interior. La inquietud divina lo instó a recordar la historia de aquellas naciones que llevarían el nombre de Jehová a lo largo de la tierra. De repente, el eco de una profecía antigua resurgió en su mente. Y en los postreros días sucederá que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabeza de montes. Las palabras se volvían más vívidas en su corazón. Dios estaba por hacer un movimiento que unificaría los corazones de su pueblo en un solo propósito. La pregunta en el aire seguía sin respuesta. ¿Qué otros milagros aguardaban en el horizonte? La noche susurraba promesas, revelando más de lo que los ojos podían ver. Jonás entendía que el verdadero desafío apenas comenzaba y la obra del milagroso alfarero aún estaba en proceso. Mientras el pueblo se unía en adoración, sintió que un nuevo capítulo de la historia de Dios se estaba escribiendo. Una revelación trascendental aguardaba, y los corazones estaban listos para recibirla. La pregunta no era si vendrían nuevos pueblos, sino cuántos serían tocados en este vasto plan soberano de Dios. En la mañana siguiente, el sol emergió con fuerza sobre Nínive, bañando las calles en un resplandor dorado. Jonás se despertó con una extraña mezcla de esperanza y reverencia, sintiendo en su espíritu que la obra de Dios había solo comenzado. La plaza, aunque aún impregnada del canto de la noche anterior, ahora era un bullicio de vida y nuevas iniciativas. La comunidad de Nínive se preparaba para un nuevo día, un día cargado de promesas divinas. Los grupos de oración se habían dispersado, llevando consigo el ardor del espíritu. Los jóvenes, antes temerosos, ahora se movían con determinación, empoderados por la certeza de que su fe podía levantar murallas y transformar corazones. Jonás, observando la actividad con gratitud, notó cómo cada mirada reflejaba una llama de anhelo por conocer más sobre el Dios que les había salvado. Mientras los habitantes de Nínive comenzaban a reunirse para escuchar las enseñanzas de Jonás, un eco de murmullos resonaba entre ellos. ¿Y si nuestras vidas se convierten en un testimonio?, se preguntaban unos a otros. Jonás se acercó a ellos, sintiendo la urgencia en sus corazones. Hermanos y hermanas, estamos frente a una obra que trasciende lo que hemos conocido. Como dice en Isaías, yo haré nuevas todas las cosas. Este es nuestro tiempo para ser renovados en su presencia. Un anciano de la multitud, con el cabello blanco como la nieve, levantó una mano mostrando la sabiduría adquirida a través de los años. Profeta, ¿cómo podemos perseverar en esta nueva fe? ¿No nos arrastrará el pasado hacia la oscuridad nuevamente? El temor de aquel hombre no era desconocido para Jonás. Con voz firme, él respondió, «Recuerda las palabras del Salmo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. La fe es el antídoto contra la duda». A medida que el día avanzaba, Jonás empezó a compartir reflexiones sobre las 7 revelaciones que, como ladrillos de construcción espiritual, edificarían la casa de la fe en sus corazones. La primera revelación es el amor incondicional de Dios, proclamó, pues es este amor el que nos atrae y nos transforma. Las cabezas se inclinaban,
y muchos se aferraban a cada palabra, como si fueran perlas preciosas. Con cada revelación el ambiente se tornaba más electrizante. La segunda revelación es el poder del arrepentimiento. Cuando nos volvemos a Él, somos perdonados y restaurados. Jonás notó lágrimas de liberación brotar en los ojos de algunos. La tercera revelación, exclamó, es la promesa de su presencia. Nunca estaremos solos en esta jornada. Él es nuestro refugio y fortaleza. La multitud, ahora unida en una atmósfera de asombro y adoración, escuchaba con atención. Empezaron a comprender la magnitud del llamado que tenían ante sí. Y la cuarta revelación nos enseña sobre la unidad en la fe. Estando juntos, somos más fuertes. Un solo cuerpo en Cristo. Las sonrisas y gestos de aceptación entre ellos brillaban con la luz de la esperanza. Con cada revelación, Jonás se sentía impulsado. Era un canal del mensaje divino resonando con la providencia de Dios. La quinta revelación nos alerta sobre la tentación que acecha en el camino. Si permanecemos vigilantes y oramos, recibiremos la fortaleza necesaria para resistir. Sintió que el temor que había en los corazones se disipaba, mientras continuaba compartiendo. La sexta revelación es un llamado a ser luz entre las naciones. No solo hemos recibido la salvación, sino que estamos llamados a ser heraldos de esperanza, pronunció. Y finalmente, con voz aún más apasionada, compartió la séptima revelación. En todo esto, hay un plan divino para cada uno de nosotros. Dios nos une en propósito, y su gloria se manifestará entre nosotras. La mañana se convirtió en un poderoso testimonio de la transformación que estaba en marcha. A medida que la multitud se llenaba de fervor y compromiso, Jonás sintió nuevamente el temblor del espíritu dentro de su ser. La visión de Miqueas reverberaba en su mente. Algo mayor estaba en camino. Mientras el sol descendía y la luz dorada se dispersaba sobre la ciudad, él comprendió que el llamado hacia otras naciones estaba también en esta obra. ¿No sería Nínive el inicio de un gran movimiento, una señal de que Dios estaba por hacer más, aún en sus corazones? Así, una pregunta surgió en el aire. ¿Qué sorpresas revelaría Dios mientras su pueblo marchaba hacia el futuro, alzando su voz en unidad y fe? El eco de la voz de Jonás resonaba aún en las calles de Nínive mientras la gente comenzaba a dispersarse, llevándose consigo las enseñanzas nuevas como un tesoro en el corazón. Sin embargo, el profeta no podía escapar de la inquietud que lo envolvía. Sabía que si bien las sombras del pasado se disipaban, no podían ser completamente ignoradas. Una nube de incertidumbre se cernía sobre el futuro que Dios había prometido. A medida que la tarde caía, el aire se llenaba de un silencio reflexivo, y Jonás se retiró a un lugar apartado, buscando la dirección divina. En ese momento de soledad, Jonás recordó la condición de su propia fe. Se dejó llevar por el peso de su historia, de su propio desvío inicial. El Señor había hecho de él un instrumento de gracia, pero ¿qué pasaría si el pueblo no sostenía aquel compromiso? Con el corazón agitado, dirigió una oración sincera al cielo. Señor, tú que ves los corazones, fortalécenos en esta jornada, adereza nuestro camino y, por favor, revélame más de tu propósito. De repente, una brisa suave, como un susurro celestial, lo envolvió. En su espíritu sintió una paz que sobrepasaba el entendimiento. La voz del Señor resonó en su ser. No temas, Jonás, porque he preparado el camino. Tú eres solo un siervo en mis manos, y Nínive será la piedra angular de una transformación mayor. Las palabras penetraron en su ser, llenándolo de un fervor renovado. Al emerger de su lugar de retiro, vio a la multitud reunida una vez más. Pero esta vez, algo diferente relucía en sus ojos.
Venían de hablar entre ellos, buscaban respuestas a sus preguntas. Aquella colectividad que había iniciado unirse en torno a una nueva fe, se veía ahora con una clara intención de seguir adelante. Jonás, con mayor determinación, se acercó a ellos y comenzó a hablar de lo que Dios había revelado en su corazón. Hermanos y hermanas, estamos aquí no solo para ser cambiados, sino para ser agentes del cambio. Dios tiene planes para nosotros que trascienden nuestros temores y nuestra historia. Yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Mientras las palabras fluían de su boca, un grupo de jóvenes alzaron las manos y clamaron en espíritu. ¿Qué debemos hacer, profeta? Queremos ser parte de esta obra. Jonás miró a su alrededor. Estaba claro que el fuego del Espíritu ya había encendido la llama de la acción. Las obras que deben seguir deben cimentarse en el amor y la unidad. Está en nuestras manos ser luz para los que aún no conocen este amor, ser luz en medio de la oscuridad. Quiero que se levanten como testigos del poder transformador de Dios entre todas las naciones. Esto es solo el principio. Él se moverá como nunca lo ha hecho antes. Los murmullos se convirtieron en clamor de júbilo y los corazones se unieron en fervor espiritual. La comunidad comenzó a planear reuniones, noches de alabanza y evangelismo hacia quienes aún vivían en la incertidumbre, en la oscuridad y sin esperanza. Y así, mientras las estrellas comenzaban a brotar en el cielo oscuro, Jonás sintió otra vez el temblor en su ser. Dios le había mostrado que esta obra era solo un fragmento de un plan mucho mayor. Una revelación aterradora y emocionante dobla el umbral de su espíritu. ¿Qué pasaría si no solo Nínive, sino otras tierras, también fueran tocadas por este mensaje de transformación? Dios estaba preparando un trasfondo de renovación en medio de una generación. Mientras el pueblo se unía en oración y unidad, Jonás miraba al horizonte y vislumbraba la larga jornada que se avecinaba. Había un eco de promesa en el aire. No solo serán salvados, sino que multiplicarán la esperanza por donde pase el viento. Algo poderoso está surgiendo entre nosotros. Así, con cada momento que pasaba, Jonás entendía que el verdadero viaje apenas comenzaba y la obra soberana de Dios estaba desplegándose en una dimensión que rivalizaba con el asombroso relato de su propio llamado. Fue entonces que resonó en su ser el eco de una advertencia divina. ¿Quién se preparará para lo que vendrá? La fecha está marcada, el cumplimiento está cerca. Mientras la noche se cernía sobre Nínive, las calles vibraban con una energía renovada. Los rostros iluminados de los ciudadanos reflejaban un entendimiento profundo, una conexión palpable con la verdad recién revelada. Jonás sentía que el impulso del Espíritu los guiaba a un propósito común. La comunidad, antes disoluta en su desconfianza, ahora emergía como un faro de esperanza, dispuesta a abrazar la nueva fe como una bandera de vida. Al amanecer, la ciudad se despertó con un entusiasmo contenido, una expectativa que colmaba cada rincón. Jonás fue llevado a una reunión en la plaza central, donde la multitud comenzó a congregarse, ansiosa por escuchar las palabras del profeta que los había guiado hacia la redención. El eco de sus pasos resonaba sobre el suelo desgastado, cada uno de ellos una señal de la obra que estaba por revelarse. «Oh pueblo de Nínive», exclamó Jonás, su voz vibrando con una autoridad renovada. «Hoy no solo venimos para escuchar, sino para actuar y construir sobre el cimiento de nuestra nueva fe. Nosotros somos los arquitectos de la esperanza, y Dios es nuestro diseñador eterno. En esta hora, lo que ven es el comienzo de un propósito divino que trasciende nuestro entendimiento». La multitud, con corazones palpitantes en unidad,
escuchaba cada palabra con reverencia. Las enseñanzas de días pasados no se habían desvanecido, se habían entrelazado con el tejido mismo de sus vidas. Jonás continuó, sintiendo una mayor urgencia en su corazón. Recordemos lo que está escrito: sin visión, el pueblo perece. Proverbios 29:18. Hoy somos el lienzo en el que Dios pintará su obra maestra. Mientras hablaba, las revelaciones comenzaron a fluir en su espíritu. Aquel mensaje no solo era para Nínive, era un mensaje para las naciones. Su voz resonaba con un poder que provenía del cielo, y él sabía que estaba apenas ahondando en las primeras olas de un torrente mayor. Así como Dios convirtió el mar en sequedad para liberar a su pueblo del Egipto, también nos está llamando a salir de las ataduras de nuestra historia y avanzar hacia la tierra prometida de la redención. Escuchad, hermosos en espíritu, Dios nos ha elegido no solo para nuestra salvación, sino para ser portadores de su gloria, llevando su mensaje a los confines de la tierra. Los murmullos de ánimo se transformaron en gritos de alabanza. Los corazones de los presentes latían en sincronía con el propósito divino que se desplegaba ante ellos. Debemos edificar muros de fe, unir nuestras manos en solidaridad y construir puentes de amor que conecten corazones perdidos. Es tiempo de levantarnos y ser contados entre los valientes. Es tiempo de vivir la gran comisión que nos ha sido entregada. Jonás, sintiendo la unción del Altísimo sobre él, ofició en ese instante una invocación, pidiendo al Señor que equipara a su pueblo con la valentía y la sabiduría necesarias para llevar a cabo la obra que se les había encomendado. La noche anterior las estrellas parpadeaban como testigos, pero ahora un manto de luz se extendía sobre el rostro del profeta, avivando cada fibra de su ser. A esa hora, lo que ocurrió en el corazón de los ninivitas fue transformador. Vieron en Jonás no solo a un hombre, sino a un vehículo divino. La misión apenas comienza, resonó a través de la multitud. ¿Qué debemos hacer, profeta? Dirígenos hacia la obra del Señor, clamaron con fervor. Jonás sentía que el aire estaba cargado de un propósito todavía más grande, y en lo profundo de su ser entendió que esto era solo un eco de lo que Dios estaba urdiendo en la historia del mundo. Cada uno de vosotros es una chispa de esperanza. Lo que están haciendo en Nínive es un testimonio no solo para esta ciudad, sino para generaciones futuras. En ese momento de fervor colectivo, una sombra de miedo se deslizó sobre Jonás. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué otras transformaciones ha planeado Dios? Esa inquietud lo embargaba a pesar del júbilo a su alrededor. Las estrellas, aún titilando, parecían parpadear en el cielo como si susurraran un secreto. Escuchad, todo lo que está pronto a revelarse es parte de un plan mayor. Escuchad y observad cómo se moverá el Señor, porque lo que está por llegar a Nínive redefine nuestro entendimiento del pacto. Mientras la multitud respondía en oración, en unidad fervorosa, Jonás sintió que el tiempo se acercaba. Una pregunta ardía en su corazón. ¿Cómo se preparará la tierra para lo que se avecina? La respuesta danzaba en el horizonte, oculta pero tangible, invitándolos a descubrir el próximo peldaño en la escalera hacia lo divino. El murmullo de la multitud en la plaza parecía entrelazarse con el viento que soplaba suavemente, como si todo Nínive respirara al unísono. Jonás, sintiéndose fortalecido por la respuesta del pueblo, levantó su rostro hacia el cielo y ofreció una oración silenciosa, agradeciendo al Señor por la obra en sus corazones. Sin embargo, en lo profundo de su ser, una inquietante revelación se apoderaba de él. Sabía que el Señor no solo había venido a transformar a Nínive, sino a levantar un testimonio que resonaría en el mundo entero. Amados,
comenzó nuevamente, con la voz llena de un fervor sobrenatural. Dios está llamando no solo a esta ciudad, sino a todas las naciones, a unirse en su propósito. Escuchad lo que dice el Salmo 67. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Esto es solo el principio. Que el mundo sea testigo de su gloria a través de nosotros. La multitud prorrumpió en vítores y alabanzas, sus corazones unificados en un solo clamor ante el Dios de redención. Amar y ser amados, edificar y ser edificados, se convirtieron en los pilares que cimentarían su nueva existencia. La unidad entre ellos no era simplemente un deseo, era ahora una realidad palpable, un hilo dorado tejido por la mano de Dios. Jonás se dio cuenta de que había 7 pasos que el pueblo debía abrazar en su travesía hacia la transformación. Cada paso será una piedra angular de nuestra fe renovada. Vamos a edificar sobre esta nueva realidad con valentía. Primero, continuó Jonás, debemos arrepentirnos. Por el arrepentimiento somos purificados. Recordad el llamado de Dios en Joel 2:12. Convertíos a mí de todo vuestro corazón. La transformación comienza en el interior. Una oleada de confesiones y oraciones surgió de la multitud, donde se susurraron los pecados y se pronunciaron nombres de aquellos a quienes habían ofendido. La misericordia de Dios inundaba la plaza, haciendo que el perdón fluyera como un río. En segundo lugar, edificar en la unidad. Efesios 4:3 nos instruye a solicitar con diligencia conservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La discordia es un estorbo, pero en unidad somos más fuertes. Las manos se entrelazaron, y el pueblo se comprometió a buscar la paz y la reconciliación, una sinfonía de corazones latiendo como uno solo. En tercer lugar, al celebrar la restauración, levantar nuestros ojos hacia el cielo y reconocer las maravillas de Dios en nuestras vidas, como se narra en Salmos 126:3. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estamos alegres. La alegría será nuestro canto, nuestro testimonio. Las risas llenaban el aire, una melodía divina que prometía continuar durante generaciones. Cuarto, fortalecer la fe en las palabras del Señor. Hebreos 10:23 nos instruye a retener firme la profesión de nuestra esperanza, sin fluctuar. En cada promesa de Dios hallaremos nuestra fuerza. Jonás notó que algunos comenzaron a escribir versículos de memoria, atesorando la palabra de Dios en sus corazones. Quinto, servir con amor y compasión. Como en Gálatas 5:13 se nos dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Un amor auténtico transformará relaciones y vidas. El fervor del amor se desbordó, inundando cada rincón de la plaza, mientras aquellos que antes eran ajenos, ahora se abrazaban como hermanos. Finalmente, debemos llevar la luz a las naciones. Mateo 5:16 nos aconseja, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La luz de Nínive debe brillar más allá de sus fronteras. En ese momento, mientras el pueblo respondía a su llamado con gritos de «Amén», Jonás sintió el terremoto en su pecho, como si el mismo cielo estuviera abriendo una ventana sobre la ciudad. «Pueblo de Nínive», proclamó con una voz que resonaba por todas partes. Lo que hemos alineado es solo el primer acto de un drama divino. Lo que está por suceder atraerá a las multitudes, pero también provocará el celo de los que rechazan el plan de Dios. Vigilad y orad, porque algo grande y poderoso está próximo a manifestarse. Este es el eco de un pacto que revitaliza no solo nuestra ciudad, sino el plan eterno del Señor. Así,
El eco de la revelación de Jonás siguió vibrando en el aire, como un lienzo esperando ser pintado con nuevos colores. El pueblo, ahora unido, miraba más allá del horizonte, sintiendo un llamado inexplicable hacia el futuro. La historia de Nínive apenas comenzaba a desvelarse con cada paso de fe, y en el horizonte, sombras de desafíos y bendiciones se asomaban, recordándoles que su transformación solo era el principio de la obra soberana de Dios. Mientras la luz dorada del amanecer comenzaba a filtrarse a través de las colinas que rodeaban Nínive, un nuevo sentimiento de expectación llenaba el aire. En la plaza, los ecos de las palabras de Jonás aún reverberaban en los corazones de su pueblo, quienes se habían comprometido firmemente a ser portadores de la gloria de Dios. La fe colectiva que había brotado entre ellos se sentía como un torrente incontrolable, un río de vida dispuesto a desbordar las fronteras de la ciudad. Sin embargo, a medida que el nuevo día avanzaba, Jonás no podía sacudirse la sensación de que el desafío más grande aún estaba por llegar. Se retiró a un lugar apartado, buscando la dirección divina, consciente de que el compromiso de Nínive no solo era por su transformación, era un llamado más amplio de Dios hacia las naciones. En su contemplación recordó la advertencia del Señor, la misma que había resonado en su interior al inicio de su viaje. Este es solo el comienzo. Las almas despiertas de Nínive vibraban con el deseo de actuar, y mientras el profeta meditaba, un centinela que había estado observando desde la muralla de la ciudad se acercó con urgencia. «¡Jonás!», gritó con pánico en su voz. «Mensajeros han llegado desde pueblos lejanos, han oído de nuestra transformación y ahora buscan entender el poder que se ha manifestado aquí». Jonás se sintió impulsado a levantarse. La conversión de Nínive había comenzado a resonar en otras tierras, pero la pregunta que se cernía era si estarían listos para el desafío que esto conllevaba. «¿Qué desean saber?», inquirió mientras se unía al grupo de ciudadanos y visitantes expectantes. Los mensajeros, provenientes de las encrucijadas de tribus diversas, miraron al profeta con asombro. «Nos han contado sobre el Dios que ha perdonado a Nínive y que ha mostrado su gracia. ¿Cómo hemos de encontrar a este Dios? Queremos experimentar lo que ustedes han encontrado». El corazón de Jonás se aceleró. Esta era la oportunidad que había estado esperando, un momento divino donde el testimonio de la redención de Nínive podría ser el puente hacia la salvación de otros pueblos. Este Dios que han oído no es solo un nombre, sino una relación transformadora, comenzó a explicar. Su amor y misericordia son tan vastos como el mar. Su deseo es que todos vengan a conocerle. Las palabras de Jonás atrajeron a más oyentes, y así, en la alborada de un nuevo día, surgió un púlpito improvisado donde el mensaje de la gracia se diseminaba como un fuego. Su deseo, continuó Jonás, es que cada uno de nosotros viva en unidad y propósito. La historia de Nínive no se limita a nosotros, es una invitación para todas las naciones a entrar en la promesa de la redención. En medida que cada palabra fluía, comienzos filosóficos y dudas históricas se disipaban entre la multitud, llenando los corazones de los visitantes de un profundo sentido de esperanza. Se sentía en el aire la expectativa de un despertar que podría abarcar mucho más que las fronteras de Nínive. Jonás también comprendía que el enemigo siempre acecharía, intentando desviar la atención de aquellos que buscaban a Dios, utilizando la incredulidad de aquellos que no querían verse despojados de sus ídolos. Pero Dios estaba en control. La voz del profeta se hizo más firme al considerar este punto. Nos enfrentamos a un camino lleno de desafíos, pero recordad, en Cristo somos más que vencedores. Así como el pueblo de Nínive halló perdón, también otros lo hallarán, si levantamos nuestras voces en unidad y amor.
Un murmullo de acuerdo se extendió entre los oyentes, cada vez más convencidos de que el cambio era posible y necesario. Gobernantes y líderes de sus países, hermanos y hermanas en la fe, clamó uno de los ancianos entre ellos. ¿Podemos formar una alianza, un pacto de unidad que cruce hasta los confines de nuestras naciones? Es un tiempo de avivamiento. Mientras la idea se sembraba en los corazones, Jonás sintió una efervescencia en su espíritu. Su propia lucha interna, su historia personal de desobediencia, se entrelazaba con la esperanza de una gran obra que se estaba gestando. La proyección de un pacto de unidad se erguía ante ellos como un plan soberano de Dios, que trascendería más allá de las expectativas humanas. ¿Qué hay de vuestra misión? ¿Qué acción están dispuestos a llevar a cabo para avanzar en la fe?, preguntó Jonás, desafiando a los presentes a visualizarlos como portadores del mensaje de salvación. Sus corazones palpitaban, y el eco de una sumisión común resonaba cuando ellos comenzaron a articular ideas de cómo llevar la luz a sus tierras. Se habló de cartas que entregarían en cada hogar, de evangelismo a través de encuentros en sus campos, y de la creación de festivales de esperanza en cada aldea. Un fervor exponencial comenzó a crecer. Con cada palabra, la visión se tornaba más clara. Era un tiempo de avivamiento cuya premisa sería un legado de unidad y amor. La pregunta profunda que Jonás no podía ignorar se convertía en un clamor resonante en el aire. ¿Cuán lejos puede llegar esta historia de redención que comenzó en Nínive? La luz del sol elevándose sobre el horizonte traía consigo un sentido de propósito, mientras el Dios de infinitas posibilidades agrupaba las naciones bajo su alero. Jonás, sintiendo el peso del llamado y la inmensidad del propósito, supo que su viaje sería mucho más que una simple misión a una ciudad. Mientras el pueblo de Nínive comenzaba a organizar sus pensamientos, sus corazones vibraban con una conmoción palpable. Las voces se elevaban mientras proclamaban: «Estamos listos para la misión, estamos listos para compartir la gracia de Dios». Y así, mientras el eco de las voces se unía en un clamor ferviente, Jonás miró hacia el horizonte una vez más, y comprendió que la obra soberana de Dios estaba en marcha. Con cada paso, la historia de la redención continuaba desplegándose, tejida en la fidelidad de su promesa. Una revelación resplandeció en su interior. Esto es solo el principio. Grandes cosas están por venir. El tiempo de la promesa del Señor es ahora. ¿Cuántas almas más serían tocadas por la gracia divina que había comenzado en Nínive? El misterio aún aguardaba revelarse en la plenitud del plan eterno de Dios.